bienvenidos otra vez a este encuentro sobre el cuarto centenario de Francisco Suárez. Vamos a continuar con esta mesa redonda a la que desafortunadamente no ha podido venir José Manuel Sánchez Caro por causas familiares. Estuve hablando con él el otro día y vamos, es que tiene un familiar pues cuidados intensivos y por eso no ha podido venir. Pero de todas formas tenemos a José Carlos Martín de Hoz, que es de la Academia de Historia Eclesiástica, y Francisco Gómez Camacho. Francisco Gómez Camacho es jesuita y llevamos muchísimos años de compañeros de fatigas en estas lides. A José Carlos Martín de la Hoz lo he conocido hace poco y no sé por qué, pero hemos conectado muy bien. Entonces, así ahora yo le gastaba una pequeña broma a Paco y le decía, bueno, me voy a poner en medio porque José Carlos no es dominico, pero como si lo fuera. Y entonces, para los no iniciados, tengo que decir que concretamente la controversia de Auxilis es una especie de batalla no cruenta que se libró entre, por una parte, Luis de Molina y tal vez en menor medida Francisco Suárez, y sobre todo por parte de los dominicos Domingo Báñez. Domingo Báñez, yo con Domingo Báñez tengo una especie de relación amor-odio por varias circunstancias. Domingo Báñez estuvo por aquí, fue uno de los que estuvo enseñando en el monasterio, en la Universidad de los Dominicos, en Santo Tomás, y tuvo una relación pues de bastante amistad con Santa Teresa. Pero Santa Teresa tenía una discípula que permanece así un poco entre bastidores, que era Ana de Jesús, tal vez la monja después de Santa Teresa más interesante. Ana de Jesús fue la que promovió la publicación de las obras de Santa Teresa, se puso en contacto con Fray Luis de León y se puso en contacto con Fray Luis de León precisamente porque no se fiaba absolutamente nada de Domingo Báñez. Porque Domingo Báñez, pues que debía de ser muy ortodoxo, pues recelaba de que el libro de la vida de Santa Teresa fuera o se ajustara a la ortodoxia totalmente. Y él, curándose en salud, se presentó ante los tribunales de la Inquisición y dijo, bueno, es buena persona, es muy lista y todo lo demás, pero a lo mejor había que mirar a ver si todos los contenidos del libro de la vida se ajustan a la ortodoxia. Bueno, eso es una cuestión que luego surge, que se puede ver en las actas del proceso primero de beatificación y después de canonización de Santa Teresa, que todo eso está en esta casa que tenemos vecina ahí abajo, el CITES. Y bueno, todo esto, perdonad, pero yo tengo algunas debilidades por Santa Teresa, como puede haberse visto, y entonces, estas cosas. Creo que es otro de los ponentes que me ha fallado, pero bueno. Bueno, no, lo fundamental que quería decir era insistir un poco en la importancia que ha tenido, sobre todo para todos los que
de mi tiempo y anterior tuvo en nuestra formación teológica la disputa esta de Auxilis. Yo recuerdo todavía de algunos profesores que generalmente los que a mí me dieron clase eran dominicos, bueno, no dominicos, eran pertenecían al clero secular, pero con una influencia de los dominicos, cosa que nunca he entendido, porque habían estudiado en la Gregoriana de Roma. Entonces, la Gregoriana es de los jesuitas. Y entonces nunca eso, alguna vez siempre pienso, la próxima vez que esté con mi amigo Legario le tengo que preguntar por el lío este que yo tengo en la cabeza de que los profesores de, bueno, y efectivamente los libros que se estudiaban de teología, los libros de Labbaz eran precisamente, eran todos jesuitas los que escribieron esos libros. Es que no recuerdo ahora mismo cuáles eran los autores, pero sí. Entonces, pues a lo mejor alguien puede hacer alguna puntualización acerca de este tema. Quiero decir que bueno, que la sesión que ahora mismo inauguramos, y yo ya no voy a perder más tiempo, pues tiene un interés histórico de capital importancia, sobre todo para todos aquellos que de alguna forma estamos preocupados o nos interesan los asuntos teológicos. Así que tenéis la palabra. Yo creo, son ahora, a ver si en una hora hemos terminado. Yo diría que podéis hablar en torno a un cuarto de hora, 20 minutos, para luego que haya tiempo para la discusión. Entonces no sé quién rompe el fuego. ¿Quieres puedo cortar? Venga, pues nada, pues parece que te ha tocado, José Carlos. Me ha tocado. ¿Se oye? Sí, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación a estar aquí esta mañana en esta Universidad Católica de Ávila y poder estar con tantos compañeros y investigadores, amigos y los que habéis querido venir a escuchar algo que a los que estamos aquí sentados en la mesa nos apasiona, que es hablar de la historia de la teología. Me parece que la disputa de Auxilis para mí es la demostración de que la teología que había entrado en crisis con la aparición del nominalismo, como saben ustedes, en la universidad, en las facultades de teología, había una libertad de cátedra absoluta, de modo que cuando el alumno llegaba a matricularse podía hacerlo en la cátedra realista o tomista, podía hacerlo en la cátedra escotista o podía hacerlo en la cátedra nominalista. De tal modo que el número de alumnos fluctuaba según la categoría del profesor, según la capacidad de conexión del profesor con los alumnos. Cuando Francisco de Vitoria llega a la Universidad de París, siendo dominico, a hacer el doctorado y a trabajar y a formarse y a captar todo para poder traer a España todo el empuje, la pujanza de la teología europea, lo que descubre es una enorme decadencia, una decadencia total, porque lo que triunfa en París es el nominalismo. La cátedra realista prácticamente ha desaparecido y la cátedra escotista también. Los alumnos van a escuchar a Guillermo de Ockham en sus versiones, porque, como saben ustedes, desde el siglo XIII, desde la creación de las universidades, entra un demonio que desfigura, porque siempre aparece alguien que incordia. Y el demonio se llama la Magister Dixit. Es decir, lo que era la teología, la pujanza de fe y razón, el equilibrio, la armonía, las quadrimetales, la aportación de ideas, la diatriba, la dialéctica, la discusión, la búsqueda con la razón de encontrar la fe y de poder desarrollarla, ¿no? Todo eso por el Magister Dixit se fue compartimentando
en escuelas teológicas que lo malo no es que las hubiera, sino que lo malo es que combatían entre ellas con un furor increíble. El hecho es que cuando llega Francisco de Vitoria, lo que descubre es que ese método de las escuelas, ese método del Magister Dixit, ha caído en manos del nominalismo, que es la escuela triunfante, y la decadencia es total. Él consigue, volviendo a Santo Tomás, volviendo a leer directamente la Suma Teológica, no a través de Tomás de Vía Cayetano o a través de los comentaristas, sino directamente a Santo Tomás, él consigue encontrar el equilibrio, la armonía entre fe y razón, y encuentra la línea de fondo, que es lo que le ha llevado a Santo Tomás a poder sacar adelante una gran obra teológica, que es los lugares teológicos, en la armonía y la aplicación de los lugares teológicos. En primer lugar, la Sagrada Escritura; en segundo lugar, la tradición; en tercer lugar, el magisterio; cuarto lugar, los grandes teólogos, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando él regresa de París, viene con la idea clarísima de cuál es el camino para reformar la teología. La reforma de la Iglesia ya era imparable, ya era improrrogable, y por tanto dentro de la reforma de la Iglesia está la reforma de las órdenes religiosas, la reforma del clero, y como culmen de esa reforma es la reforma de la teología, de la que luego vendrá la reforma de la espiritualidad, de la santidad. En ese sentido, cuando él llega a Valladolid, lo que hace es que pone en marcha este modo nuevo de hacer teología. Con este nuevo modo de hacer teología conquista nemine discrepante la cátedra de Prima de Salamanca y comienza un magisterio que, gracias a que puede compenetrar con el magisterio vespertino de Domingo de Soto, que es el catedrático de víspera, los dos catedráticos van al unísono. Los dos acometen la reforma de la teología desde el mismo ángulo, desde la misma metodología. Por eso, cuando pasa esos grandes maestros, Domingo de Soto, Francisco Vitoria, Melchor Cano, grandes maestros de la teología, porque Melchor Cano es insoportable, ¿no? Estamos hablando de términos teológicos, ¿no? Evidentemente Domingo Báñez era un poco insoportable, ¿no? Pero en términos teológicos era lo que llamaríamos ahora un campeón de la fe, ¿no? Pero en ese sentido me quedo con Suárez, ¿no? Que creo que tiene la maravilla de la armonía, de la simpatía, ¿no? que Domingo le fallaba, ¿no? Bueno, entonces lo interesante es redescubrir que esa decadencia teológica, esa oscuridad teológica, que es la que produce Lutero. Lutero es un hombre que piensa con categorías ocamistas, y muchas de las conclusiones a las que llega simplemente por conclusión de la teología que maneja. La herramienta que utiliza es una escolástica inadecuada, ¿no? En ese sentido se nota que cuando se plantea la polémica de Usilis, cuando en 1588 el gran Luis de Molina, catedrático de Évora, publica un libro que es un libro serio. Lo he estado viendo estos viernes, voy todos los viernes a la Biblioteca Nacional y lo he estado preparando esta sesión, lo he estado viendo los últimos viernes un rato porque cansa. La teología, ahora explicaré, la teología de aquella época es tan intensa que agota, o sea, no conviene dedicar mucho tiempo, hay que esperar, hay que saborearla, ¿no? Cuando uno se mete demasiado te cansa, ¿no? En 1588 Luis de Molina, catedrático de Évora, publica un tratado muy serio, La Concordancia. El título es muy interesante, el título: De Concordancia, Libere Arbitrii, cum gratia donis, divina presciencia, providencia, predestinazione e reprobazione. Es impresionante. En este momento podemos certificar que se ha acabado la teología, ya no está difunta. La teología no está acabada, la teología no está en decadencia. Cuando un hombre es capaz de tomar una pluma y redactar este título y abordarlo, es que la teología ya no está en decadencia.
ya podemos hablar de una categoría de teología comparable a la diatriba entre Santo Tomás y San Buenaventura, que es la época más fascinante de la historia de la teología, ¿no? Eso sí que eran diatribas, ¿no? Claro, Domingo Báñez, la ventaja de hablar en latín, de que todo el mundo hablaba en latín y escribía en latín, es que las cosas vuelan, ¿no? Ahora nos reímos, ahora pensamos que con internet estamos interconectados. En aquella época también la teología volaba, ¿no? Los libros de teología volaban, iban de un sitio para otro, ¿no? Como todos, la comunidad científica hablaba en latín, pensaba en latín, escribía en latín, discutía en latín. Claro, esto tarda nada en llegarle a las manos a Domingo Báñez. Claro, cuando le llega a las manos a Domingo Báñez, él se siente llamado a combatir. Es como tambores de guerra. Es decir, este hombre ha planteado una cuestión que es sobre la concordancia entre el libre arbitrio, con la gracia, con los dones de la gracia, con la divina presciencia, ¿no? Con la providencia, con la predestinación y con la reprobación. Bueno, es un campeón, o sea, una persona que va a entrar a eso, es una persona que dice, bueno, yo me siento capacitado por lo que he rezado, por lo que he estudiado, por lo que he pensado, por lo que he leído, me siento capaz de volver al siglo V, cuando la polémica entre Pelagio y San Agustín sobre la misma cuestión. Por tanto, aquí no estamos hablando de teología, no estamos hablando de Ockham, que dice que los conceptos son flatus vocis, y por tanto que lo que hay que hacer es ser fideísta y no utilizar la razón para nada, que el dato teológico, la fe, debe de quedar ahí como en un pedestal. Yo no soy quien para atreverme a razonar con ella. No, Luis de Molina va a decir, cuanto más conozca, más amo. Este es el fondo de la cuestión. Cuanto más conozco a Dios, cuanto más conozco la revelación divina, cuanto más penetro en ese dato revelado, más puedo amar al Creador, al que me ha revelado la fe. Por tanto, esto es importante porque, como dice Ratzinger, es teología arrodillada, no es teología de salón. Estos hombres no hacen teología de salón, hacen teología arrodillada, hacen teología después de rezar. No es simplemente... es muy importante porque hoy día tenemos, a veces encontramos a muchos católicos que tienen como un paquete de ideas en la cabeza. No, para ellos la fe no es un paquete de ideas, es un conjunto de creencias. No, para ellos es el encuentro personal con alguien al que aman tiernamente. Por eso, de la teología a la mística es muy poco, como Santo Tomás o como San Buenaventura. Y estos hombres eran hombres santos, eran hombres que rezaban, no solamente estudiaban y contemplaban la verdad. Por eso, Domingo Báñez entra en la polémica y entra como un caballo en una cacharrería, entra con una enorme vehemencia. ¿Por qué? Porque en ese momento él es el representante, como catedrático de la prima de la Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca y por tanto miembro destacado de la segunda escuela de Salamanca, la que ha tomado el testigo de Vitoria, Soto y Cano. Se siente llamado él como el que en cierto modo lleva la cátedra, es el Magister Dixit, ¿no? Y vuelve a decir un momento, Luis de Molina es un recién llegado, los jesuitas son unos recién llegados. Es muy interesante porque él escribe una apología y dice, bueno, un momento, si Luis de Molina plantea la cuestión de la ciencia media como una manera de articular ese equilibrio entre el conocimiento que Dios tiene y el deseo que Dios tiene de salvarnos, y a la vez la libertad. Y lo que dice Luis de Molina es la ciencia media. Hay una ciencia media a través de la cual puede saber lo que va a suceder y dar la gracia necesaria, eficaz, ¿no?
Luis de Molina dice no. Domingo Bañez dice no, esa no es la explicación. Es más, esa explicación que acaba de dar Luis de Molina es herética y la denuncia a la Inquisición. La solución, dice él, mía y de mi escuela es la ciencia física, la premoción física, que en términos teológicos es la gracia eficaz. Por tanto, solo Dios daría la gracia cuando aquella gracia iba a ser positiva, si no daría simplemente una gracia, la gracia conveniente y necesaria para el libre concurso, ¿no? Claro, ¿qué hace Luis de Molina? Luis de Molina le denuncia no a la Inquisición, sino a la Inquisición romana. De tal manera que la causa pasa a Roma. Y al ser romana, interviene, se organiza lo primero que ocurre al llegar a Roma es que se amplía. Ya no es estudiar el libro de Luis Molina, sino en general estudiar la cuestión. Y se le pide opinión a Francisco Suárez. Por eso estamos aquí hoy, porque Francisco Suárez es el que aporta la solución. Francisco Suárez comienza diciendo, porque él es tomista de fondo, comienza diciendo, ¿por qué los dominicos se empeñan en que sigamos, no a Santo Tomás, sino su modo de interpretar a Santo Tomás? Dejemos que los jesuitas, como cualquier persona amante de la sabiduría, leamos a Santo Tomás y colijamos lo que nos parezca. No tenemos por qué seguir al pie de la letra, no a Santo Tomás, sino lo que ellos creen que dice Santo Tomás. Aparte que Santo Tomás es del siglo XIII, y estamos en el XVI o XVII, vamos a dejar, ¿no? Y es muy interesante porque él dice, aquí hay un error, dice al comienzo de su intervención, de su informe, ¿no? Dice, aquí hay un error de base, ¿por qué nos estamos excomulgando nosotros? Si ninguno puede decir lo que ocurre en la cabeza de Dios. Es muy interesante que hayamos intentado entrar en su mente. Bien, Dios lo permite y se ríe, pero no digamos que el otro es herético, digamos que estamos aproximándonos, Y al final aporta una solución, que es muy interesante. Yo recuerdo cuando vivía en Pamplona, estaba haciendo mi tesis doctoral sobre Domingo de Soto en la Facultad de Teología y atendía pastoralmente, como sacerdote, atendía la labor que el Opus Dei hace en Vitoria. Y entonces íbamos todas las tardes, a las 4 de la tarde, íbamos a Vitoria, estábamos por la tarde en Vitoria y a la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, celebraba la misa con aquellos jóvenes universitarios que me acompañaban y veníamos en un autobús para llegar a la universidad a clase. Y cuando llegábamos a la estación de autobuses siempre pillados, porque la gente joven siempre va pillada, ¿no? O tarde o pillada. Y entonces llegábamos a la estación de autobuses de la Burundesa, que era la empresa que hacía el trayecto Vitoria-Pamplona, y entonces el que pedía los billetes decía, un billete de segunda familia especial, otro de primera con carnet de familia numerosa de primera, otro normal, otro de ida y vuelta y otro de tal. Y entonces el tío del autobús, que veía la cola, veía que era la hora, decía, ¿pero dónde están los carnés? Y él decía, helos aquí, congruamente dispuestos. Eso es lo que dice, la solución de Suárez es esa, congrua, la gracia congrua. Es decir, si ustedes, es una de las cosas más impresionantes de la historia de la Iglesia, es comprobar la fe del ex opere operato. Cuando uno ve cómo funcionaban durante siglos el pueblo cristiano, que iba a misa en una lengua que no entendían, que veía un clero que era corrupto, ¿no? Reíros de la corrupción actual, o sea, aquello eran gente que no creía, vamos, analfabetos que estaban celebrando misa y que además no vivían su sacerdocio con dignidad. ¿Cuántos siglos de fe el pueblo cristiano acudiendo a los sacramentos y recibiéndolos de manos de ministros indignos, ignorantes, analfabetos? Ex opere operato, por la fuerza del sacramento. Cuando un sacerdote, aunque sea indigno, celebra la misa queriendo hacer lo que hace la Iglesia, está sucediendo lo que ha de suceder. En ese sentido, y con esto termino, Francisco Suárez lo que plantea es esto. Hay una gracia congrua, la gracia que en cada momento es necesaria
para el concurso divino, para la ejecución de la acción. Ahora, Dios, por tanto, respeta nuestra libertad y a la vez Dios quiere que todos los hombres se salven. Y es muy interesante, la concordancia dice Luis de Molina muy inteligentemente: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, 3, 4. Pero dice omnes, omnes, no omnia. Es muy interesante porque, claro, bueno, aparte que no sería todas las cosas, pero lo que es interesante es que uno dice todos los alumnos de esta universidad, claro, de esta universidad, porque, ¿no?, todos los alumnos, ¿no? O sea, Dios quiere que todos los hombres se salven, claro, Dios quiere que todos los hombres se salven, pero sabe que algunos van a rechazar esa gracia. Entonces, ¿cómo se conjuga ese omnes, ¿no? Evidentemente, este es el misterio al que podemos aproximarnos, porque entre otras cosas lo que nos descubre es las dimensiones del corazón salvífico de Dios, que no nos olvidemos que la teología es teología arrodillada. Por tanto, al final, ¿qué hace la Santa Sede? ¿Cuál es el dictamen de Paulo V? Prohibido seguir discutiendo sobre la materia, prohibido seguir excomulgándose unos a otros, sigamos todos haciendo oración, meditando, conociendo, profundizando, sigamos con esta deliciosa rejuvenecimiento de la teología, con este maravilloso equilibrio entre fe y razón, con esta ilusión de penetrar en la fe con la cabeza, porque Dios nos ha dado el entendimiento, fides quaeres intellectum, como decía San Anselmo. Sigamos buscando conocer y entender mejor para amar más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Bueno, pues tienes la palabra, Paco. Pues yo Tiene que poner el micrófono. suscribiría absolutamente todo lo que ha ido diciendo Carlos, ¿no? Una breve anécdota, porque se me ha ocurrido oyéndote ahora al final esto de Molina. Yo en la nueva liturgia se dice, además en palabras de la consagración, derramó su sangre por muchos. Y yo sigo diciendo por todos, porque me parece que es lo que acabas de decir de Molina. Dios quiere que todos se salven. Y lo que estás recordando en la Eucaristía es la voluntad de Dios, no es la tuya, que ya introduce la selección de unos buenos y otros malos, y los buenos son los muchos que quiere Dios, ¿no? Eso como anécdota, pero es una anécdota que yo creo que confirma la tesis que has ido exponiendo a lo largo de toda la charla, ¿no? El rejuvenecimiento de la teología en esos años, que dividió a las órdenes, dominicos y jesuitas, porque Molina tuvo dentro de los mismos jesuitas enemigos, pues indica algo muy importante, creo yo, que es que la persona de Jesús, si creemos que es el Hijo de Dios, vino a dividir, y lo dice el Evangelio. No he venido a que os quedéis cómodamente, sino a que trabajéis vuestra fe. Bueno, entonces, a mí me parece que todo lo que has ido hablando durante la charla es no solamente correcto, sino muy bien expuesto, muy bien expuesto. Por lo tanto, yo no tengo que decir absolutamente nada que corrija nada. Lo que sí voy a hacer es colocarme ya en el siglo XXI y utilizar como punto de partida dos textos actuales. Uno está tomado los dos son de la ciencia. Uno de ciencia económica. John Robinson, alumna de Keynes, tiene una serie de ensayos sobre la función de producción
y la productividad del capital. Un problema que sigue sin resolver entre los economistas, ¿qué es eso del capital y cómo se puede medir el capital? Bueno, pues en uno de esos ensayos, Joan Robinson, que como todos sabéis era marxista, dice lo siguiente, dice: cualquier persona que trate de introducir un flujo de producción a un modelo barrasiano estacionario, inmediatamente caerá en contradicciones. Bien sea que todo el tiempo futuro se desplome en el presente, o que cada individuo tenga una previsión correcta de lo que los demás harán, y estos, a su vez, prevean lo que dicho individuo hará. En tal forma que el tema desemboca en el problema del libre albedrío y la predestinación. Esto no pudo ser útil para Keynes. La esencia misma de su problema era la incertidumbre. Esta última línea, esta última afirmación, quiere decir, desde mi punto de vista, que Joan Robinson no había entendido a Keynes. Keynes cita a los escolásticos y en concreto a los jesuitas del siglo XVI. Lo que pasa es que los cita en el Tratado sobre la Probabilidad, que es un librito bastante grueso y duro de leer, muy duro de leer, como las obras teológicas del siglo XVI, ¿no? Bueno, pero en la teoría general vuelve a citar a los jesuitas y los cita en un problema que todavía no está resuelto, que es precisamente la distinción en términos económicos de la productividad marginal del capital y la productividad del dinero. ¿El dinero es estéril o es productivo? Bueno, pues es el problema del interés y la usura. Este texto es como prueba de la actualidad que tiene la controversia de Auxilis. Lo que pasa es que allí los teólogos se atrevían a algo que me lleva al segundo texto, a indagar en el conocimiento que Dios puede tener de la realidad humana. Indagar ahí. En la sociedad actual, cuando alguien se atreve a indagar en la cabeza de la autoridad, se expone a grandes problemas. Y entonces yo, en función de esa observación, voy a hacer la lectura del segundo texto. El segundo texto está tomado de un físico cuántico. Sabéis que la física cuántica tiene un teorema de Kochen-Specker-Bell, ¿no? Que lo que dicen estos físicos es que cuando queremos introducir la cantidad en la realidad, como la realidad es heterogénea y es cualitativa, pues no es fácil introducir la cantidad. Y entonces, lo único que podemos decir es que en el momento en el que yo mido algo, estoy introduciendo una cantidad que yo he creado. No existía. Por ejemplo, en uno de los libros de Bertrand Russell sobre el conocimiento, él dice, estamos acostumbrados, él lo dice en función no de la cuántica, sino de la relatividad. Dice, estamos acostumbrados a pensar que para una medición correcta de las cosas es necesario tener un buen patrón de medición, algo rígido, una regla de acero. Dice, pues lo que dice la relatividad es que el patrón de medida no tiene por qué ser rígido. Es más, muchas veces es como una anguila viva que fluctúa. Es una onda. Es una onda. Y eso lo está diciendo en 1905. Y naturalmente a Einstein le dice,
¿qué dice usted? ¿Qué estás diciendo? Y le cuesta el que acepten sus ideas de la relatividad. Hoy a nosotros nos parece que eso lo dijo una noche que estaba escribiendo y a la mañana siguiente en todas las universidades se enseñó lo que decía Einstein. No, a la mañana siguiente le criticaron y le dijeron, usted está un poco pirado, ¿no? Y algo pirado estaba, pero no tanto, ¿no? Bueno, pues ¿qué dice ese texto de este físico a propósito de el teorema de Cauchy-Specker-Bell? Dice lo siguiente. Uno de los autores del teorema, eso está tomado de un artículo de una revista física. Bueno, uno de los autores del escrito el artículo por un profesor Casinello, un profesor de la Universidad de Madrid, creo que es. Uno de los autores del teorema, Specker, relacionaba este problema de la medición con las preocupaciones escolásticas medievales sobre los tipos de conocimiento divino de la realidad. Como la relación no deja de ser curiosa, vamos a permitirnos un comentario al respecto. El teorema de Cauchy-Specker-Bell está concretamente conectado con los futuribles o futuros condicionales contingentes del filósofo y jesuita Fonseca, Pedro Fonseca, 1528-1599. Es decir, y esto ya son palabras de Fonseca, aquellos futuros cuya realización depende de una condición que ha de poner la libre voluntad de la criatura. Según Fonseca, Dios sabe lo que sucedería si pusiera a las voluntades de las criaturas en circunstancias distintas de aquellas en las que las colocó. A ese conocimiento divino llama Fonseca ciencia media. Pues bien, el teorema de Cauchy-Specker-Bell, que Dios no dice que Dios no posee la ciencia media. No puede saber lo que sucedería si se realizase otra posibilidad, es decir, si midiéramos otra magnitud, otro proyector, distinto del que de hecho se realiza. Bueno, cuando uno entra en muchas discusiones sobre es que somos científicos y no somos teólogos, digo, usted lo que es un ignorante de la ciencia, claro, ignorante de la ciencia, porque se ha quedado en la ciencia de Newton y no ha sido capaz de evolucionar. Es como Valle, está usted repitiendo lo mismo, pero no es así. Bueno, como me imagino que después se hablará de todo, pues voy a pasar a otro punto que me parece también importante, porque hoy que se habla de la globalización y de los Erasmus y de no sé cuántas cosas de estas, pues Carlos ha hecho alguna pequeña alusión a lo de la Sorbona, y pues yo la voy a completar con otra anécdota, pero que es histórica, ¿no? La anécdota es que la primera economista que estudió el pensamiento monetario de los escolásticos fue Marjorie Grace Hutchinson, gran amiga nuestra, ¿verdad? Que bueno, le hicimos doctor honoris causa precisamente aquí en Ávila. Sí, sí, señor. Sí, y tuvo una caída y tuvo que hospedarla y tal. Sí. En uno de los seminarios, en uno de los encuentros sobre teoría monetaria internacionales, pues que organizamos fundamentalmente Pedro Esbar y yo, pues se le hizo doctor honoris causa precisamente en el convento de los dominicos en Santo Tomás, que por cierto yo me llevé una desilusión terrible entonces,
porque yo conocía las aulas de Santo Tomás, que eran igual que las de las aulas que quedan todavía en la Universidad de Salamanca. El púlpito en el que se subía, y llegué allí y todo lo habían arrasado. Habían puesto en los suelos de madera que había, era terrazo. De púlpito no quedaba nada, y lo único que había por allí eran los bancos estos pequeñitos para los niños, porque eran aulas donde iban niños de GB, vamos. Y bueno, pero luego lo hicimos en un salón de actos, pero pues, esto como anécdota. Sí, cuando le hicieron un homenaje en la Universidad de Málaga, ella pidió que pues la charla de introducción y tal, bueno, pues que me la pidieran a mí, porque entonces habíamos establecido una amistad un poco fuerte por relación con la tesis. Bueno, y ese verano yo había estado en Glasgow, y en Glasgow fui precisamente a la universidad, a la cátedra que después ocuparía Adam Smith, la cátedra de filosofía moral, y me encontré con que el profesor de filosofía moral allí fue un nominalista, John Mayer, que entonces era el primer ministro y me decían, pero como este señor es del siglo XVI, y digo, debe ser un antecesor suyo que estaba ahí, ¿no? Bueno, pues dije, pues, ¿quién es este filósofo y teólogo del siglo XVI en Glasgow? Y mirando los papeles de la universidad, pues John Mayer es el que introduce el nominalismo en la Universidad de la Sorbona. Universidad en la que tiene como alumnos a dominicos españoles, entre otros a Domingo de Soto. Y a Francisco Vitoria. Y entonces dije, a ver de dónde pueden salir ciertas cosas y lógicamente me remitía a los calculadores de Oxford. Y cuando lees lo de los calculadores dices, bueno, las matemáticas no son del siglo XX. Las matemáticas empiezan con los nominalistas y empiezan con lo que realmente son las matemáticas, que es un lenguaje muy riguroso. Concreto. Concreto, claro. Pero concreto, exponiendo la necesidad de connotar la realidad que se está analizando matemáticamente, de la que se está hablando matemáticamente. O sea, son conceptos matemáticos como son conceptos del lenguaje, pero unos conceptos que hay que referir a la realidad, y ahí es donde los nominalistas del siglo XIV empiezan ya a usar figuras geométricas. Y entre las figuras geométricas discuten, por ejemplo, eso que ahora se habla tanto de ha hecho una operación piramidal, de crédito piramidal, ¿no? Bueno, ¿qué relación hay entre un triángulo y un rectángulo? Pues estos autores nominalistas se lo preguntan y van elaborando un lenguaje matemático que es lenguaje nominalista y que llevan a la Sorbona, y Soto lo incorpora. De tal manera lo incorporan que utilizan conceptos, el ímpetus. Bueno, yo digo, ¿qué es eso de la gravedad? Bueno, pues es una segunda derivada. Y usted habla de la segunda derivada y se queda tan tranquilo sin saber lo que está diciendo. Porque eso, ese concepto de derivada segunda, que es la aceleración, es el ímpetus de los escolásticos. Bueno, cuando habla de la caída de los graves, Soto, pues lo que está aplicando es lo que ha aprendido en la Sorbona
de los nominalistas a los que ha introducido John Mayor. De tal manera lo asimilan que la Universidad de Alcalá surge precisamente como nominalismo. Y los conflictos con la Universidad de Salamanca, con Báñez y todo esto, es precisamente porque son nominalistas, no son realistas. Dice, estos autores son nominalistas y realistas. Y Suárez, y ahí entra Suárez, pasa a la historia de la filosofía como el que crea la teoría de los entes de razón con fundamento en la realidad. Y bueno, ¿qué es eso? Sino una concreción de la dinámica aristotélica de la potencia transformada en acto, donde hay que crear algo. La transformación de la potencia en acto no está dada. La realidad no está dada. Las cosas no se nos han dado así por las buenas. Quizás hay un libro de un historiador de la ciencia, Alexander Coiré, que se titula, creo que fielmente, es Del cosmos cerrado al universo infinito. Se titula así, Del cosmos cerrado al universo infinito. Y ahí es donde él dice que cuando Newton, que era un teólogo y tiene escritos de teología, no muy ortodoxo. Arriano, eso sí iba a decir, que no era muy ortodoxo y por eso los tenía guardados, los escritos. Sí, claro. Pues formula la ley de la gravedad y dice, bueno, mire usted, a mí no me pregunte qué es eso de la gravedad, ¿no? Yo no sé lo que es la gravedad, yo sé cómo hablo de la gravedad, pero eso de la gravedad pues es un fenómeno en el que las cosas se aceleran, pero la aceleración es un concepto matemático de segunda derivada. Y la física, los principios de Newton, pues las segundas derivadas y la aceleración es la segunda ley. De las tres leyes de Newton, la segunda, pues la primera es la inercia. Y la inercia, con un matiz muy importante, que es el epistemológico, ¿no? Que no puedes saber si hay inercia si no hay movimiento. Bueno, pero después la gravedad necesita introducir por lo menos dos fuerzas. Y entonces ya son dos sujetos que interactúan, dos sistemas que interactúan. Y si tú quitas uno, pues ya no hay gravedad. Y entonces, ¿cómo se pasa de la inercia a la aceleración? Pues o hay un sujeto o si no, no. ¿Y ese sujeto tiene ciencia media o no tiene ciencia media? Bueno, pues Alexander Coiré en su libro va hablando de cómo la Biblia en la creación habla de unos periodos de tiempo, 6 días, y el séptimo descansó. Y dice, este Dios que descansa es el que trae un poco complicaciones a Newton, porque Newton, discutiendo con Leibniz, pues claro, plantea términos filosófico-teológicos que son los que le llevan a Leibniz a formular el principio de razón suficiente. Una cosa es la ciencia media y lo otro es la razón suficiente. Dice, porque ese Dios de Newton es muy raro. Es un Dios que no ha sabido crear un reloj que no se le pare. Dice, de vez en cuando tiene que darle cuerda, porque se para. Dice, ¿cómo que se para? Las leyes de Newton dicen que el mundo se para. Sí, pues dice. Y eso a Leibniz le parecía que era pues, hacer a Dios poca cosa. Ese Dios no es el mío.
El mío tiene que tener ciencia media. Tiene que tener ciencia media. Bueno, toda esa problemática se da en la primera revolución científica. Y nos hemos quedado con Galileo. Y Galileo demuestra que la Tierra se mueve y lo que está fijo es el Sol. Hasta que llega Einstein y dice, ¿y usted que me dice que ha demostrado? No ha demostrado nada, no ha demostrado nada. Y dice, entonces Belarmino tenía razón cuando decía, oiga, usted diga que tiene una hipótesis que puede contrastar y no verificar, pero no diga que ha demostrado eso, porque eso no se puede demostrar. Pero como todos estaban ya centrados en lo que era la revolución ilustrada en contra de la escolástica, pues seguimos diciendo Galileo, como se sigue diciendo que entonces se demuestra que la Tierra era redonda, cuando eso viene de comienzos de la Edad Media, o sea, que la ignorancia de la historia del pensamiento es tremenda, porque nos hace decir barbaridades y falsedades. Cuando Suárez formula los entes de razón con fundamento en la realidad, pues la primera vez que yo expuse que esa formulación es la que conduce al concepto económico de liquidez, y que sin embargo estamos enseñando muy mal a los alumnos, y a mí me enseñaron mal, y tanto un profesor que era Luis Ángel Rojo, que en clase nos insistía mucho en que la liquidez tiene dos notas, una que es verdad teórica y otra que es incertidumbre empírica, y que si tú vas a elaborar una política monetaria tienes que saber qué es lo que pertenece a la verdad teórica y qué es lo que pertenece a la incertidumbre empírica, porque ninguna política monetaria puede ser cierta, y si la impones como cierta es dogmatismo. De ahí se puede sacar, si se quiere sacar, una conclusión. Los ministros monetarios o los monetaristas y los ministros de economía no tienen, o son sucesores de los teólogos dogmáticos, o no tienen sentido en una sociedad crítica. Una sociedad crítica tiene que ser defensora de la liquidez imperfecta, porque no hay liquidez perfecta como no hay verdad absoluta. Y cuando se quiere estudiar esa diferencia, pues se descubre otro concepto muy importante en la escolástica del siglo XVI, y es el concepto de tiempo. Algo ha dicho Robinson en su texto, y en los futuribles es un problema del tiempo. Bueno, pues estos autores introducen el concepto de tiempo de Newton, pero lo introducen como un tipo de tiempo, porque hay otro, que es el causal, que es aristotélico, porque Aristóteles tiene los dos conceptos. Aristóteles, cuando define el tiempo, y todo eso de números motus, bueno, hace una definición en la que el tiempo es neutral, no causa nada, es nominal, puro nominalismo, pero tiene otra definición donde el tiempo sí que transcurre modificando la realidad. Bueno, cómo se relacionan esos dos conceptos es lo que introduce la ciencia media, los futuribles, la libertad, para saber qué es lo que digo con una clase de tiempo y qué es lo que estoy diciendo con otra de las clases de tiempo. Si es con la primera, de un tiempo no causal,
no tiene por qué producir nada, porque o se produce en el tiempo o fuera del tiempo no hay nada que hacer. Y cuando se habla del interés en los escolásticos, ese interés es productivo por el tiempo, el paso del tiempo. Y entonces cuando dicen en el mutuo, que es la figura jurídica, que a mí me parece que hace la síntesis, una síntesis que en un libro, yo creo que muy completo sobre la interpretación de Keynes, de Leo Hubbard, un profesor, creo que es australiano, ¿no? Bueno, Cabeza de León. Yo tuve una alumna que era danesa, creo que era, y cuando le dice, digo, no sé cómo se pronuncia esto, dice, esto quiere decir cabeza de león, porque mi madre es danesa y dice, sí, eso es un apellido danés y es cabeza de león. Bueno, pues este señor, cuando escribe la interpretación de la teoría general, pues usa estas dos reflexiones, ¿no? Él dice, en Keynes hay una concepción del tiempo que es causal y otra que no lo es. Dice, entonces es cuando habla de los escolásticos, ¿no? Pero eso a Keynes no se le aceptaba. Y voy a terminar con otro último párrafo de un libro recién publicado hace 3 años, así, por el biógrafo, yo creo que el biógrafo mejor de Keynes, que es Skidlewski, que estuvo por Madrid hace 2 o 3 años, ¿no? Y tiene una biografía de 3 volúmenes extensos, pero el último o el penúltimo libro que ha publicado, está traducido, es El regreso de Keynes. Bueno, pues en ese libro, después de exponer la diferencia entre la medición monetaria, el uso del dinero, y el trueque, intercambio de cosas concretas, y cómo entre medias se introduce el ahorro y la inversión problemáticamente, pues aparece en la biografía esa página, y el comentario que hace el biógrafo Skidlewski dice lo siguiente. A ver si lo encuentro ahora. Dice, es curioso que desde la época de Keynes, eso está escrito en 2015, por ahí me parece que es, desde la época de Keynes, la tendencia ha sido la opuesta a la que él quería. La innovación financiera ha hecho que las acciones y participaciones sean cada vez más abstractas, más incorpóreas con respecto a las empresas que representan. Si esto se alarga un poquito, se puede decir que todo el sistema financiero es criticado por Keynes. Y si ahora lo alargamos un poquito más y vamos a los bitcoins y a las criptomonedas, pues dicen, o utilizas la metodología escolástica de nominalismo y realismo, o las monedas crípticas estas no se van a entender. Pero lo curioso de esas monedas, y que a mí me parece que conecta con lo de los escolásticos, es que esas monedas no nacen de un ministro, ni de un economista que formula una teoría. Probablemente fue un economista heterodoxo, porque están muy bien concebidas, pero tropezó con el dogma y dijo, ¿cómo nacen esas monedas? En barrios. Dice, nacen en comunidades. Comunidades en paro. Comunidades que tienen una persona que dice, bueno, vamos a ver, ¿por qué no hacemos billetes nosotros?
Todo dependerá de qué respaldo le demos al billete. Si el respaldo se lo va a dar el barrio, pues entonces nadie nos puede decir que no. Pues vamos a hacer billetes y nosotros, a aquellas personas que nos hagan un trabajo, oye, tú estás en paro y eres albañil, pues yo tengo que este tabique de la casa, pues yo te lo hago, ¿Y cuántos bitcoins me vas a cobrar? Hombre, pues yo creo que con 7, pues ya es suficiente. Bueno, pero ¿qué son 7 bitcoins? Lo que tú hagas con ellos, lo que yo voy a hacer con ellos. Y tú, pues yo soy carnicero. Ay, ¿por qué no vienes a mi tienda? Y te, pues yo voy. ¿Y cuánto me vas a cobrar? Pues 15 bitcoins. Bueno, pues si eso es lo que tú valoras, los bitcoins, pues muy bien. Lo que me interesa es que trabajes en la carnicería, que trabajes como albañil, que trabajes como zapatero, que los trabajos se realicen, porque de ahí surge el valor. La teoría, trabajo, valor, pero no valor monetario, trabajo, porque entonces el trabajo se subordina a lo monetario. Y termino. Una persona que conozco, pero no voy a decir lógicamente el nombre, está en una comisión europea sobre cuestiones de bioética y de farmacia y cosas de estas, ¿no? Muy de técnicos muy seleccionados de toda la comunidad económica europea. Y bueno, pues nosotros nos vemos de vez en cuando. Y después de una de las reuniones que tuvieron en Habsburgo, me dice, oye, ¿qué es eso de precios financieros? ¿Por qué? Dice, es que una vacuna que quieren lanzar al mercado, dice pero que se lance sin precio financiero. Y he preguntado a varios de los que estaban en la comisión qué era eso y no me lo han sabido decir. Y vais a discutir si se aprueba o no se aprueba. Y dice, pues sí. Y yo, pues, precio financiero es algo más bien abstracto. Y tienes que conocerlo para conocer el sistema financiero. Y ahí tienes que saber filosofía. Y estos dirigentes nuestros no saben. Bueno, yo pienso que el estudiar a estos autores no es fácil, pero es muy necesario. Es muy necesario. Y hay un inconveniente muy fuerte, y es que lo que representó la revolución científica del siglo XX no se ha asimilado por la sociedad, porque tienen una filosofía que les perjudica, al poder establecido. Así de claro. Decir que la autoridad no tiene conocimiento de lo que está recomendando, pues es rebajar su autoridad. Los escolásticos no tenían esa autoridad, y lo que sí discutían mucho y desapareció luego en las universidades era lo que llamaban cuestiones disputate, problemas que se discuten. Y resulta que eso era lo que constituía el núcleo esencial de la enseñanza, porque luego no había... Vitoria no tiene texto ninguno, se lo escribe uno de sus alumnos, entre otras cosas porque a la hora que tenían prima debían estar dormidos, ¿no? Porque las horas del breviario son horas poco actuales, no son del reloj, son del sol. Bueno, ojalá volviéramos un poco al sol y volviéramos a la naturaleza y volviéramos a la naturaleza medieval, que es la artesanal. Final. Cuando a Keynes le preguntan, ¿cuál crees tú que es la unidad
de organización socioeconómica adecuada. Dice, pues probablemente la artesanía medieval, los gremios y aquellas empresas que manejaban, todos los que trabajaban, no había jerarquía, estaba el maestro, el aprendiz, pero la comunicación de unos con otros era absoluta, y esa comunicación se ha ido perdiendo. Muy bien, muchísimas gracias. A medida que gracias. se dogmatiza lo que enseñamos, pues se pierde comunicación. Y con el internet y los programas online, pues ya la comunicación, olvídense. Muy bien, muchísimas gracias, Paco. Bueno, como hoy tenemos que hacer algunos reajustes, pues vamos a tener tiempo para discutir, que yo creo que hay bastantes temas importantes. Me vais a permitir que realice algunos comentarios que me han ido sugiriendo las dos intervenciones. Bueno, yo tengo que decir que yo llegué a la obra de Concordia de Molina, que por cierto, para aquellos que estéis interesados, la fundación que dirigía Gustavo Bueno en la Universidad de Oviedo, pues ha publicado tanto la obra de Molina, de Concordia, como la respuesta, como la apología, que me parece que dice algo así, de los hermanos dominicos. Apología de los dominicos. Eso es, justamente. Pues tenéis, y es una buena edición, sí, entre otras cosas porque Gustavo Bueno, pues tenía gente, además me parece que es una tesis doctoral de un alumno de Gustavo Bueno el que hace la edición de la obra de Concordia. Bueno, yo llegué, yo sabía de la existencia de la polémica de Auxilis y demás, y de la obra de Concordia, pero me presentaron una vez a Manuel Fraga, y entonces Manuel Fraga hizo una edición que he podido comprobar, como muchas ediciones, que no es completa, y que además le faltan las cuestiones que más nos interesan a los economistas, porque yo he intentado buscar en la obra de Fraga algunas de las cuestiones que tú has traducido y no la he encontrado. Pero entonces yo le felicité, digo, hombre, don Manuel, pues, porque entonces yo estaba manejando la obra de Justicia Jure de Molina. Le felicito por la edición tal. Y entonces Fraga, como era así, dice, sí, eso está muy bien, pero usted lo que tiene que leer es de Concordia. Esa es la obra más importante de Molina. Total, que desde aquello yo no paré hasta que no encontré la obra de Concordia de Molina. Y luego, pues, tuve la suerte de que yo no sé si a la vez, pero salía también la apología de Domingo Báñez. Bien, dicho esto, lo que no sabía yo es lo del nominalismo teológico de Lutero. Eso me gustaría que lo diéramos una vuelta. Y que Lutero era un ocanista, Ocan, de Guillermo de Ockham, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque nadie es perfecto. Y yo que he tenido que estudiar la teoría monetaria medieval, sí, pues la teoría monetaria medieval se fundamenta en el voluntarismo y el nominalismo de la Universidad de París. Y en eso hay un aspecto muy importante, que es todo lo que tiene que ver con la teoría de los derechos subjetivos. Y
los autores que yo he estudiado, que he tenido que ver, pues entre los derechos subjetivos ellos señalaban un derecho paradigmático, que era el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad ellos lo trasladaban inmediatamente a las monedas. Entonces, el príncipe no tenía ningún derecho a alterar el valor de las monedas, ¿de acuerdo? Porque, entre otras cosas, ellos tenían el concepto de soberanía que hemos venido discutiendo aquí, que es que la soberanía procedía de Dios, pero Dios se la comunicaba al pueblo, a la comunidad, y era la comunidad la que después podía elegir al príncipe, pero, ojo, se reservaba el derecho o el consentimiento que tenían que tener los príncipes cuando tomaban decisiones que podían alterar el bienestar de la comunidad, como era la alteración del valor de las monedas. Y no es que no permitieran que se alterara el valor de las monedas, ellos aceptaban que en casos de necesidad, como podía ser de una guerra, como podía ser de otra serie de... que el monarca pudiera autorizar o pudiera llevar a cabo las reacuñaciones. Pero con una condición, que una vez que se había solucionado el problema que provocó aquella alteración, había que volver a la paridad. Por consiguiente, lo de el nominalismo y el voluntarismo, ahí yo lo dejo ahí. Luego hay lo de Keynes. Yo digo a mis alumnos, siempre les repito a mis alumnos, que todavía el economista más importante del siglo XX es John Maynard Keynes. Pero eso no quiere decir que las proposiciones de Keynes explicaran bien, no ser verdaderas, porque yo en este caso soy popperiano y entonces pues la verdad solamente está en la fe. El resto de los mortales podemos estar seguros de que las proposiciones son falsas, pero nunca podemos estar seguros de que sean verdaderas. Pero quiero decir que el caso de la teoría general, muy controvertido, y yo creo, con Milton Friedman, que el mejor libro de Keynes es el breve tratado sobre la reforma monetaria, que luego lo fulmina en la teoría general, pero bueno. Y además, el capítulo 23 de la teoría general necesita una lectura muy detenida, y a mí ha habido dos autores que me han hecho perder muchísimo tiempo. Uno se llama John Maynard Keynes y otro se llama Rothbard. Son diametralmente opuestos. Rothbard es un miembro destacado de la escuela austríaca, y Keynes y los austríacos no son muy keynesianos, salvo David Sanz, que hizo una tesis doctoral sobre Hayek y Keynes. No estoy seguro que Keynes hubiera leído a los escolásticos. Es más, tengo serias dudas porque él, vamos a ver, Keynes era una de las personas más cultas, además, del siglo XX. Y yo tengo una debilidad por Keynes importante, pero eso no implica que en la teoría general, salvo el concepto de preferencia por la liquidez y algunas cosas más, pues como mínimo sean discutibles y controvertidas. ¿Y por qué digo que no estoy seguro que hubiera leído a los escolásticos? Pues porque yo más de una vez, concretamente, sobre Locke y Petty, mete la pata hasta no se sabe dónde. Petty y Locke estaban de acuerdo, y entonces él me coloca a Petty al lado de Child, un lío.
un lío. Eso quiere decir que no los había leído, porque si los hubiera leído no o diría... que los había leído muy bien. ¿Eh? O que los había leído muy bien. No estoy seguro. Vamos a ver. No estoy seguro. Bueno, voy a terminar. Volveremos sobre ese punto. Voy a terminar enseguida, porque entre otras cosas lo que intento es crear polémica. Y ya para terminar, me ha gustado mucho volver a escuchar el concepto de ente de razón con fundamento en la realidad. A lo mejor el concepto de liquidez se presta bien a esta idea de ente de razón con fundamento en la realidad. Es verdad, yo desde que me dio clase don Mariano Taberna no había vuelto a hablar de entes de razón. Bueno, a lo mejor también cuando me dio clase don Argimiro. Pero lo de entes de razón es un concepto, y a lo mejor sí, podemos discutir sobre esto también, sobre el tema de la liquidez. Lo que pasa, y aquí ayer salió muchas veces, Nieves lo repitió hasta la saciedad, que los economistas somos gente rara, somos gente bárbara, y entonces pues no tenemos algunas dificultades. Pero el concepto de liquidez, ¿por qué es tan, por qué no se entiende el concepto de liquidez? No sé, o sea, yo entiendo muy bien cuáles son los activos líquidos frente a los no líquidos. La liquidez es una condición del dinero. La liquidez es el dinero constante y sonante. Yo, si tengo dinero constante y sonante, entonces no tengo que esperar a ver cómo puedo vender aquella casa que tengo en no sé dónde, y entonces pues los activos inmobiliarios son de los menos líquidos que hay. Entonces, en ese sentido, yo creo que, y otra vez estamos los economistas, pues el dinero es lo que todo el mundo entiende por dinero. Liquidez es lo que todo el mundo entiende por liquidez. Cuando Keynes habla de la preferencia por la liquidez, lo que nos está diciendo es que la gente prefiere dinero a otro tipo de activos y a otro tipo de mercancías. Y acabo de decir que tengo serias dudas de la inmensa mayoría de las proposiciones de la teoría general, pero Keynes en lo que sí que ha acertado es en el concepto de preferencia por la liquidez, porque el concepto de preferencia por la liquidez es lo que hemos estado viviendo los últimos 10 años, y eso es lo que nos explica el que la abundancia como nunca de liquidez, es decir, los mercados están completamente inundados de dinero, y los escolásticos nos enseñaron que cuando abunda mucho el dinero, entonces disminuye su valor y suben los precios. Pues ahora hay dinero para parar un tren por todas partes, y los precios ahora parece que están empezando y nos están diciendo los bancos centrales o los presidentes de los bancos centrales que hay que empezar a subir el tipo de interés, que hay que dejar de comprar dejar de comprar bonos y no sé cuántas cosas más. Pero nos hemos tirado 10 años con muchísimo dinero y los precios no subiendo y bajando. ¿Y cuál es la explicación de eso? Pues yo creo que es el concepto de preferencia por la liquidez que decía Keynes. Ese concepto de preferencia por la liquidez, él lo unía a Paco se ha referido varias veces a ese concepto, pero que es un concepto clave para entender a Keynes, que es el concepto de la incertidumbre. Entonces, es la incertidumbre y la falta de confianza lo que ha hecho a los individuos
y a los agentes económicos en general que todos los aumentos de dinero, todos los aumentos de la oferta monetaria hayan sido compensados con creces con aumentos en la demanda del mismo. Claro, los cuantitativistas, mis amigos los cuantitativistas, pues dicen, bueno, no, ¿tú crees que ha aumentado la demanda de dinero? No, lo que ha pasado es que ha disminuido la velocidad de circulación. No. Keynes nos dijo en el breve tratado sobre la reforma monetaria, cuando se enfrenta, que ahí todavía es cuantitativista, cuando se enfrenta con el análisis de la cuantitativa y la cuantitativa no es más, como lo vieron bien nuestros amigos los escolásticos, no es ni más ni menos que la aplicación de la teoría de la oferta y demanda para explicar el valor del dinero. No es ni más ni menos que eso. Ellos se dan cuenta que el dinero, como todas las demás mercancías, cuando la oferta de dinero es mayor que la demanda, entonces disminuye su valor y suben los precios. Eso es lo que nos dijo Domingo de Soto aplicado al tipo de cambio, y luego Martín de Azpilcueta y Luis de Molina, bueno, también Tomás de Mercado, es como nos explicaron la cuantitativa. Pero luego, ¿qué pasó? Luego lo que pasó es que se partió del supuesto de que efectivamente el valor del dinero venía determinado por la oferta y la demanda, pero había un supuesto que fue el que se cargó Keynes, de que la demanda de dinero era constante. Y ahí tenemos un problema, porque los estudios empíricos que han hecho autores como Alan Mercer y David Lyler, que también tuvimos ocasión de escucharlos aquí en esta ciudad, pues efectivamente concluyen que la demanda de dinero es constante. Los estudios, y son estudios que se han hecho pues desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Pero cuando Keynes se enfrenta con este supuesto, dice Keynes, esto puede ser verdad a largo plazo, pero el largo plazo no es una buena guía para interpretar el presente, porque en el largo plazo todos estamos muertos. Y de ahí fue cuando Keynes dice aquello de a largo plazo todos estamos muertos. Se estaba refiriendo a la demanda de dinero, que no era constante, era constante a largo plazo, que es lo que dicen los estudios econométricos. Y ahora, pues si teníamos alguna duda, tenemos que durante al menos los últimos 10 años la demanda de dinero no ha sido constante. Bueno, como estaba muy reprimido, me tenéis que perdonar, porque siempre tenemos eso prácticamente es una ley universal. A casi todos lo que nos pasa una vez que escuchamos a un conferenciante es que nos gustaría a nosotros dar otra conferencia como la que he dado ahora. Pero pido disculpas y abrimos el turno de palabra, o si queréis decirme algo de las cosas que os he dicho. Sí. Yo lo que, por acabar con esto de Lutero, que creo que es colateral, ¿no? Sí. Lo dejamos ya remitido. Como se ha publicado muchísimo... Aquí está apagado. Perfecto. Como se ha publicado muchos libros en este año que estamos celebrando el 5º centenario de las tesis de Wittenberg, yo lo que recomendaría es la lectura de Kaufmann. Kaufmann es el catedrático de Historia de Alemania que ha hecho la última edición de las obras de Lutero. Por tanto, conoce a fondo todas y cada una de ellas, puesto que las ha editado críticamente y las ha reunido. Especialmente se ha detenido mucho en la edición de las charlas de sobremesa, cosa que es muy interesante porque ahí es donde Lutero realmente decía lo que pensaba. El pensamiento de Lutero, el problema que tiene es que va variando.
Por eso, a Lutero, ¿cuál es el Lutero? Porque como va cambiando, en ese sentido habría que ir al último Lutero. En lo que hay una cosa que no cambian, dos cosas. Una, que eso lo demuestra Kaufmann, que estaba convencido de la llegada del fin del mundo. 1560. Y para él, el modo en el que se ponía en marcha el libro del Apocalipsis era la entrada de los turcos en Viena. Él fallece en 1545 y ya también había avisado que Dios le había hecho ver que él no vería el fin del mundo, pero que el fin del mundo venía. Y es interesante esa perspectiva, porque eso explica que Lutero destruye y no construye. Como lo que se trata es de remover las conciencias para llegar a una fe viva, en una fe viva y remover las conciencias en un mundo que termina. Por eso para él el anticristo es el papado. Y se pone en marcha por los turcos que van a tomar Viena, y a partir de ahí comienza la caída de los astros y el fin del mundo y la Nueva Jerusalén. Luego el otro tema que Kaufmann explica muy bien es precisamente eso, cómo cada vez con el paso del tiempo va siendo más ocamista, va siendo más fideísta, está siendo más convencido de que no somos libres, que estamos profundamente corrompidos. De hecho, es muy interesante en esas charlas de sobremesa porque se incluyen las respuestas de Lutero a los casos de conciencia. Lógicamente, el pueblo alemán es como el pueblo de hoy. Todo el mundo necesita consultar a alguien sus problemas de conciencia, sobre todo que o lo hablas en la oración y también lo tienes que hablar con tu confesor. Una cosa es que Lutero se cargue la confesión y otra cosa es que consiga que la gente deje de consultar sus problemas al sacerdote, con lo que se lleva siendo la dirección espiritual desde el año cero. O sea, todos necesitamos ventilar el alma, compartir con alguien en la oración primero y en la dirección espiritual, porque necesitamos orientación de vida y también aliento de vida. En ese sentido, él va siendo muy constante en ese negar a la razón ningún papel en el mundo teológico ni en el mundo del pensamiento. De hecho, sus comentarios bíblicos son más de corazón que de cabeza, como son sus respuestas a los problemas morales que le plantean. Lutero nunca fue un buen gobernante ni nunca fue un buen moralista, porque se dejaba llevar por el corazón en las respuestas, no metía la cabeza, porque para él la cabeza no tenía más que desfiguración, ¿no? En ese sentido, la otra cosa que ha salido, creo que también es otro tema que podíamos resolver enseguida, que es la cuestión de Galileo. A mí me parece que si comparamos el tiempo de Galileo con la Universidad de Salamanca, ya que estamos hablando de los grandes escolásticos del siglo XVI, es muy interesante ver cómo paralelamente a la cuestión de Galileo, en la Universidad de Salamanca, los científicos de la Universidad de Salamanca son los primeros en que se resisten a cambiar de método. Así como la teología se había rejuvenecido y renovado con esa nueva metodología de la Escuela de Salamanca, con el uso de los lugares teológicos, la Facultad de Ciencias, entre comillas, de la Universidad de Salamanca del siglo XVII no estaba dispuesta a moverse. Es decir, Galileo lo que hay que plantea es que el método científico no puede seguir siendo el método teológico, no se puede aplicar a la ciencia el método teológico. Ante un problema como la caída de los graves, lo que no se puede hacer es ¿qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué dice la tradición? ¿Qué dice el magisterio? ¿Qué dice? No, lo que hay que hacer ante la caída de los graves es empezar por hacer experimentos y por hacer mediciones y por hacer constataciones y fabricar hipótesis. Y entonces ahí es donde viene la intervención de Roberto Bellarmino, genial. Usted puede hacer una hipótesis,
pero no puede establecer como ley universal hasta que no se compruebe, porque ese es el error de Galileo, decirle a la Iglesia lo que tenía que hacer. La Iglesia le contesta: usted muy bien puede establecer, pero haga hipótesis, ¿no? En ese sentido son dos maneras de hablar que lo que están diciéndonos es sencillamente, ya no hay ruptura, sino son dos métodos que deben ir armónicamente al paso, puesto que Dios es el autor de la creación y es el autor de la escritura y es la teología. Por tanto, lo que hay que hacer es respeto, veneración y libertad, autonomía de los métodos. Cada uno está en su ámbito y cada uno tiene su metodología. Pero es interesante que así como Galileo se enfrenta al magisterio, en Salamanca en ese mismo momento no están dispuestos a dejar el método de autoridades. Es más, les cuesta, precisamente porque tienen miedo a poder separarse de la verdad. Lo que hay que hacer es, evidentemente, buscar la verdad, cada uno con su método, respetando la metodología de los demás. No sé si quieres continuar respondiendo a más temas, porque aquí lo de la liquidez a mí me ha dejado muy impresionado. Si alguien puede resolver esto de la liquidez, me interesaría. Vamos a ver. ¿Quién lo diría? Economistas metafísicos. No, yo creo que hay un problema con la teoría general, que es el siguiente. El libro primero, que son me parece que son cuatro primeros capítulos, los tres primeros, seguro los tres primeros, pero no sé si incluye también el prólogo, ¿no? Es un libro que no es de economía, y lo dice Keynes. Keynes dice, estos tres... Para no ser de economía... Espera. Él dice, estos tres capítulos, que son previos, voy a tratar una serie de problemas de teoría del conocimiento que son necesarios para entender lo que luego diré. Pero me encuentro que los economistas no han tratado estos problemas seriamente, de la forma que yo creo conveniente para la economía. ¿Qué problemas son los que no se han tratado correctamente y él trata ahí? Pues problemas matemáticos y filosóficos como el del continuo matemático, el continuo y el discreto, la división de la realidad en cantidades. Bueno, y ahí es donde él critica el libro de Tinbergen, que es el origen de la econometría. Es decir, la econometría no tiene ningún valor para Keynes. Y ahí se explica lo que dice Skildevsky, de que es curioso que después de Keynes han seguido el camino contrario al que él quería. Claro, porque la recensión que hizo Keynes al libro de Tinbergen cuando se lo mandaron al Economic Journal, recensión que Fuentes Quintana publicó en el primer volumen de la revista de Economía y Empresa, o Economía y Economistas Españoles, la última o penúltima revista de Fuentes Quintana. Ahí está la reseña que hizo del libro. Y después de exponer en varias páginas la crítica de Tinbergen, es un estadístico espléndido. Dice, los dos primeros capítulos del libro son inmejorables, pero cuando llega a la aplicación de la estadística a la economía no tiene ni idea. Dice, ¿y por qué? Dice, porque él prefiere los laberintos de la aritmética a los laberintos de la lógica. Dice, y una persona como yo, que me he dedicado a la lógica, me va a perdonar que le critique a un aritmético, ¿no? Y va diciendo por qué las correlaciones no se pueden hacer matemáticas, porque no tienen un patrón de cantidad. ¿Y cuándo es cuando Keynes retoma esa idea? Pues cuando en el Tratado de la Probabilidad dice,
como sucede en la relatividad, el principio de uniformidad de la naturaleza, que es del que se deriva la continuidad, no existe. ¿Por qué? Porque el concepto de lugar y de momento es causal, y sin embargo los cuantitativistas lo hacen neutral, como lo hizo Newton, y como lo hacen los que defienden la liquidez perfecta del dinero. Porque el dinero, para Keynes, no es liquidez perfecta, y no es un bien determinado, sino cualquier bien que tú tomes como dinero. Y eso que se toma siempre como referencia, la crítica al patrón oro. Al patrón oro y a cualquier otro patrón que se utilice de forma absoluta. Cualquier otro patrón. Y lo tiene en, no sé si es el capítulo que has citado, el 23 o el 21. De la teoría general es el 23 en la que, pero es cuando ahí él lo que hace es una especie de historia de las doctrinas económicas, y que eso lo hacemos todos un poco. Él va buscando keynesianos a lo largo de la historia, y con los primeros que se encuentra es con los mercantilistas. Su interpretación del tipo de interés como un fenómeno monetario, porque eso le interesaba. Todavía en el modelo ISLM seguimos enseñando a nuestros alumnos que el tipo de interés es una función inversa, una función negativa de la cantidad de dinero, y eso es algo que dejaron ya claro David Hume y Cantillon en nada menos que en el siglo XVIII. Él dice expresamente, el dinero, y eso lo toma después el hispanista francés Pierre Vilar, dice, el dinero tiene dos valores, valor de uso y valor de cambio, como cualquier otro bien, valor de uso y valor de cambio. Como valor de uso es mi ahorro, pero eso no es liquidez perfecta. El ahorro es liquidez cuando usted lo use, y por eso dedica un capítulo completo a explicar el concepto de ahorro e inversión. Y cuando analiza la división entre ahorro e inversión, usa las matemáticas discretas, porque no es lo mismo una correlación que una relación causal. Perdón, hemos olvidado una cosa, que es muy interesante respecto a lo que está diciendo Paco. Es que Keynes nunca estudió un par de meses o menos economía. Estudió 6 meses con Marshall. Eso es. Pero él era matemático, o sea, él tenía un título de matemático. Keynes era un matemático. Era un lógico. No, bueno, era pero es lo que había estudiado. Sí, pero es lo que había estudiado en matemáticas. Y él tiene el bachelor. Bueno, lo había estudiado y las había criticado. Keynes todo lo que estudia lo critica, todo. Sí. Todo. Pero su formación era la de. Él había estudiado matemáticas, lo mismo que había estudiado las matemáticas que se Banfield. estudiaba en época de Keynes era medieval, es decir, era todo filosofía. Era latín, era griego, era hebreo, era la formación de las universidades antiguas, donde no había la fragmentación en ramas del saber. Había filosofía natural y había filosofía social. Y ahí entraba todo el saber, porque lo importante era la sabiduría, no la técnica que voy a aplicar. Y por eso, cuando Keynes escribe el Tratado de la Probabilidad, introduce la probabilidad subjetiva, que no es la frecuencial, que es la que se usa en la macroeconomía. Porque la frecuencial te permite establecer intervalos de tiempo, pero son discretos, todos ellos. Hoy, no sé si lo tengo por aquí, pero si coges, es muy curioso, los grandes físicos actuales, Penrose, Camino a la realidad, lo grande y lo pequeño y la mente humana. Y
lees a esos autores y dices que estos parten de la distinción entre la masa y la energía. ¿Quién introduce eso? Einstein, con las famosas fórmulas de E igual a M por C cuadrado. Introduce la C cuadrado, que dice, oiga, espérese, ¿qué es eso de la energía? Pues yo los veo, son cosas, cosas discretas. Y usted lo que me habla es de una energía que es una onda. ¿De dónde está la onda? ¿De dónde empieza? ¿Dónde acaba? ¿Cómo se trabaja eso? Y dice, si usted quiere trabajarlo, tiene que construir conceptos, entes de razón, que le permitan hablar de la onda. Pero si usted no usa esos conceptos, no hable de la onda. Y lo que le dice Keynes a Tinbergen es eso. Mire usted es un estadístico espléndido y por lo tanto enseñe estadística fenomenalmente. Pero no aplique eso a la economía, porque eso ya se sale de los conceptos que usted utiliza. Usted está utilizando intervalos de tiempo que los fija usted y tiene derecho, pero entonces lo que resulta de ahí es subjetivo. Lo resulta de ahí es subjetivo. Por lo tanto, toda su estadística es subjetiva. No nos extrañemos luego de que no se cumpla en economía, porque no está hecho para que se cumpla. No está hecho. Y eso lo sabe perfectamente Keynes. Y por eso el primer libro de la teoría general no es de economía, sino de metodología. Y por eso Einstein, cuando habla de la relatividad, lo primero que dice es: el origen de esta teoría está en un problema de teoría del conocimiento. No existe la simultaneidad absoluta. Y si no existe simultaneidad absoluta, no existe patrón de valor absoluto, porque no hay patrón de medida absoluto. A no ser que usted construya un mundo espaciotemporal válido para lo que va a analizar. Y entonces entran las categorías de espacio y tiempo, que son las que han llevado. Hay un párrafo que no me resisto porque es de un sociólogo Moscovici, en Tiempo y Devenir, que es un congreso que se tuvo en el 2002 o el 2003 en Francia, no sé en qué sitio ahora mismo. Dice Moscovici en su ponencia sobre el tiempo y el devenir: desde siempre la descripción y la explicación de la naturaleza ha tenido por punto de partida al hombre. El hombre y su experiencia del sentido son el centro a partir del cual los fenómenos se disponen en un orden real e inteligible. Pero desde el nacimiento de la ciencia clásica, todo el camino recorrido ha tendido hacia una meta única: desaliar, separar al hombre de la naturaleza, borrar sus rastros para hacerla aparecer como una multitud de objetos y eventos separados, atomismo. Toda relación entre uno y otra, entre el sujeto y el objeto, es el residuo de un modo arcaico de percibir y de pensar. Involucra efectos nefastos, perturbaciones de la razón por el lado del hombre, opacidades de la observación del lado de la naturaleza. Conocer es separar. Es tarea de la ciencia eliminar estas perturbaciones y penetrar más allá de ellas hasta llegar a la realidad objetiva inalterable. Si para el pensamiento antiguo el hombre es la medida de todas las cosas, para el pensamiento clásico las cosas son su propia medida. Pascal lo dijo en una frase: se debe juzgar la naturaleza no por nosotros, sino por ella misma. Por eso Pascal era enemigo de los jesuitas y se fue por los jansenistas. Es un párrafo donde está en un congreso que hablan de la física actual. Y dice, la física clásica
ha ido separando las cosas porque el espacio y el tiempo lo concibió al modo newtoniano. Pero ese no es ni el tiempo y espacio que había antes, uno de los que definió Aristóteles, ni es el de la relatividad, como dice el mismo Einstein, y habla de causalidad local, no de causalidad universal, ni es el de la cuántica, donde tú lo más que puedes hacer es afirmar proposiciones probables, pero nada más. Y ahí sí entra una probabilidad subjetiva. Bueno, pues la probabilidad sobre los estadísticos deben conocer la probabilidad subjetiva y la frecuencial, que es la matemática. Una observación muy curiosa de los mismos escolásticos y del colegio romano. Juan de Lugo, el cardenal, el célebre cardenal de la quinina, ¿no? Pues cuando tiene que escribir el Tratado de la Gracia, o sea, si lo de la liquidez te sorprendía, lo de la gracia, imagínate. Bueno, pues dice que cuando explicaba el Tratado de la Gracia, sintió la necesidad de estudiar la composición del continuo matemático y escribió un tratadito que Carlos Baciero lo tradujo al castellano y yo lo publiqué en Salamanca, está publicado en la editorial de Salamanca, Juan de Lugo, la composición del continuo matemático. Y él dice ahí, es decir, yo se lo llevé, hice una introducción, pues no sé si son 40 o 50 páginas, y se lo llevé al profesor de Historia de las Matemáticas que había en la Complutense, Mariano Ramírez, nos hicimos muy amigos, para no decir ningún disparate, porque yo en matemáticas sé muy poco, filosofía matemática he leído, ¿no? Pero, y me dijo, mira, a mí me ha resultado muy interesante por las cosas que dice esta gente, y tanto es así que si puedes venir, me gustaría que nos hablaras en el departamento del infinito en la suma teológica. Bueno, pues en el tratado este del continuo matemático, que es lo que trata Keynes en el libro primero, dice, si usted habla de la gracia, es necesario hablar del mérito, el mérito y el demérito, y eso empalma con el centenario, ¿no? Dice, si yo al cruzar la calle me encuentro a un ciego, yo a ese ciego le acompaño hasta la otra acera. He hecho una obra buena, ¿no? Pues sí, muy bien. Tengo mérito. Dice, pero si además de acompañarle a cruzar la calle, le acompaño a su casa, pues está más tiempo. Por lo tanto, tengo más mérito. Dice, ya si me quedo toda la semana con él, pues... Entonces, ¿cómo puedo yo hablar del mérito de una forma cuantitativa? Dice, pues vamos a ver las matemáticas que me dicen. Dice, pues ahí tengo yo que suponer continuo el tiempo de cruzar la calle, pero ese ya no es homogéneo con el de estar en su casa. Dice, entonces la fragmentación del continuo me hace el tiempo continuo discreto. Y eso es lo que va tratando en ese tratadito, y donde aparecen las figuras de triángulos, rectángulos y cosas que son tomadas de... Estos autores hablan de conceptos y de realidades tan intangibles como la gracia y tan intangible como la liquidez, de forma que se pueden aplicar conceptos matemáticos, pero bien aplicados, ¿eh? No de cualquier manera, no como los aplicaba Newton, que los aplicaba bien, porque Newton es muy zorro también escribiendo, ¿no? Yo pienso que con Keynes sucede lo mismo. Hemos aprendido a Keynes en libros de texto, pero no lo hemos estudiado a fondo. Y por eso Skidelsky se sorprende de que... Pero dice por qué, porque distingue lo abstracto de las financieras con lo concreto de la compraventa. Y termino. Bueno, Skidelsky es... Yo, estoy de acuerdo que hay dos Skidelsky también, como dos Keynes.
el Skildesky de la biografía de Keynes es un libro excelente. Son 3 volúmenes que yo disfruté como un enano leyéndomelos. Y luego escribí una cosa que se publicó en la revista Occidente. Pero hay el Skildesky, vuelta de Keynes, que también me lo he leído, me lo empecé a leer con la misma con el mismo entusiasmo, pero poco a poco fue aquello fue decayendo mucho. Pero bueno, eso es otra discusión. A ver, Ángel y luego David. Sí. Dos cosas. Creo que me falta, o sea, para mí los escolásticos hablan sobre lo que es el orden. Orden no me refiero a que sea algo fijo, ¿vale? Ni estático, algo dinámico, ¿vale? En el sentido... Sí, bueno. Quiero introducir el concepto de política, ¿vale? También, porque los escolásticos no solo hablaron de, digamos, de la parte del mercado, las transacciones del mercado, de los intercambios entre la gente, sino también de cómo influye el orden político sobre ello y cómo hay que limitarlo para que ese otro orden, que es el de intercambios económicos, pueda producirse de una forma en la que se produzca más riqueza y más mejora, digamos, de la situación de la gente, ¿no?, en los diferentes territorios. Entonces, me ha gustado cuando ha comentado, al menos he captado, no sé si esa esencia, quiero que hable sobre eso, sobre el tema de el trabajo como valor, que comentaba Gómez Camacho, monetario ortodoxo, que es la intervención por medio de bancos centrales de la acuñación y emisión de moneda y que influye en la economía en forma de ciclos económicos, crisis monetarias y tal, y controlado por los gobiernos, ¿vale? Sino lo monetario heterodoxo que está surgiendo ahora, porque a lo mejor estamos justo en un momento, en un punto de inflexión, a lo mejor de una nueva época, no sé si vendrá o no, con una gran crisis previa, claro, controlado por la comunidad, o sea, controlado por gente que está harta de esa manipulación monetaria por parte de los gobiernos, que viene, y Mariana lo explicaba, desde los romanos, donde se altera el valor de las monedas, y buscando otras monedas, que son las criptomonedas, se están intentando controlar por medio de los bancos centrales, por medio de los gobiernos. Eso puede dar lugar a una situación diferente, también por medio de Internet, que yo no lo veo tan mal, que establece unas relaciones en las que puedes tener más cantidad de información que la que se tenía previamente. Entonces, a lo mejor estamos en el punto, a lo mejor, de una... No quiero tampoco caer en lo de la nueva era, no apocalíptico, sino que a lo mejor es una era mejor en donde lo político puede limitarse mejor por medio de la tecnología, aunque también la tecnología puede ser para controlarlos en vez de al revés. Quiero sobre eso. Y luego... también sobre el concepto de quiero preguntarle a Martín de la Hoz sobre el concepto de la separación de la autoritas, la verdadera separación de poderes entre la Iglesia y lo político, que ahora mismo no se da, yo creo. O sea, que a veces la Iglesia entra también a cuestiones, en vez de teológicas, a cuestiones más del día a día. La separación entre la autoritas y la potestas, y cómo Lutero la fusiona al servicio de los príncipes en el 1517, que se conmemora este año. También Enrique VIII en el 1534, y también incluso Iván el Terrible, por medio de un montón de sufrimiento de mucha gente y muchas muertes, en el 1547, aunque no fuera un cisma, fusionan autoritas y potestas. La importancia que tiene esa autoridad y la necesidad de que la Iglesia Católica, esté centrada en lo que es la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, digamos, con esa serie de instituciones que arraigan en una persona y que permiten que el poder político no pueda hacer cualquier cosa en un determinado territorio. Eso es lo que quería comentar. Gracias. A los dos. Uno y otro. Permítaseme solamente. Esto último es por lo que yo ponía en tela de juicio el carácter nominalista en Lutero. Lutero es absolutista frente al carácter más democrático de nuestros escolásticos. ¿Le interesaban los derechos individuales? Pues no sé, cosas que dice el tipo de interés y demás, que no, que por eso era por lo que yo ponía en tela de juicio, porque el concepto que yo tengo burdo, como
porque era lo que me interesaba a mí, o lo que me interesaba a mí de los nominalistas y de los voluntaristas, me parece que Lutero en esto era más pro la transmisión divina del poder político a los príncipes, sin pasar por nadie más. Entonces, en ese sentido era en lo que yo decía, pero vamos, esto es un inciso nada más. Vamos a tenernos, David ya está nervioso y con razón, porque nos están esperando los cafés ahí desde hace un ratillo ya. ¿Continuamos luego? Bueno, vamos a ver, es que ya aprovecho y luego podemos continuar, porque hemos tenido un par de problemas más, además del que no, la presencia de José Manuel Sánchez Caro. Que fue no tenemos, no viene Juan Ramón Rayo, nos avisó ayer, por consiguiente ahora sería libre. Y luego no contamos tampoco esta tarde con la presencia de Paco Barciero, porque parece ser que su padre está muy mal, y entonces me puso un mensaje anoche que no iba a poder llegar. Entonces vamos a hacer varias cosas. Luego me tengo que hablar con el ponente de las 7 para poderlo adelantar, y ahora pues podemos continuar con esto, o luego el siguiente que tiene que hablar es Pedro Calafat. Entonces no sé qué sería mejor, si a lo mejor adelantar, si tú no tienes inconveniente, Pedro, pues ir adelantando tu conferencia, y si lográbamos que Eduardo pues pueda venir, pues así a lo mejor pues hasta podíamos hacer la visita que ayer se nos chafó por un malentendido, que primero pensaba que habíamos tenido nosotros la culpa, pero la culpa la tuvieron los que nos iban a enseñar la ciudad, que no llegaron por no sé qué líos me contó la responsable de ello. Entonces, de momento nos vamos a tomar el café y podemos ir discutiendo.